Bueno, muy buenos días, doctores. Hoy vamos a ver psicofármacos desde una perspectiva novedosa. Cuando yo estuve en pregrado, la farmacología se me enseñó de forma tradicional, resultó ser aburrido en realidad y era muy estresante tener que estar memorizándote un gran listado de receptores, de efectos secundarios, de probables efectos secundarios. Después, cuando entré a la especialización, creí que me iba a desquitar, creí que ahí sí iba a disfrutar porque solamente iba a ver psicofarmacología. Y resulta que no, fue todavía más espantoso, más aburrido. Y es por eso, porque lastimosamente se nos enseña una psicofarmacología tremendamente reducida a lo netamente químico. Se insiste mucho en los receptores, se insiste mucho en el mecanismo de acción o en los efectos adversos y se les olvida a nuestros profesores darnos en realidad lo importante, lo que es útil en la clínica y es en qué escenarios se pueden utilizar, cuáles pacientes se verían más beneficiados de uno versus otros psicofármacos de la misma línea, etcétera. Otro asunto es que efectivamente aquí no estoy para atiborrarlos de dosis, solamente daré las dosis de algunos de los más usados, porque entiendo que no estamos aquí en un foro de psiquiatras, sino que tenemos médicos de distintas especialidades y lo importante es eso, sensibilizar a los médicos de diferentes especialidades para que hagan un buen uso de los psicofármacos o para que si ven que su paciente les llega formulado con medicación psiquiátrica, pues tengan en cuenta los pormenores y las realidades de los fármacos que se usan en psiquiatría. Muchas veces hay muchos temores, hay muchos prejuicios. Se considera que la medicación psiquiátrica es adictiva, por ejemplo, y como ya vamos a ver, solamente son adictivas las benzodiazepines, el zolpidem, la zopiclona y la esopiclona. Esos pocos que se utilizan sobre todo como ansiolíticos o como hipnóticos son los únicos que producen adicción o dependencia. Todo el resto de medicamentos antidepresivos de todos los típicos, tricíclicos, ISDS, NASAs, duales, moduladores del afecto, antipsicóticos típicos, antipsicóticos atípicos. Ninguno de ellos va a generar ningún tipo de dependencia, ningún tipo de adicción. Eso es bueno saberlo. Entonces, bienvenidas doctoras, bienvenidos doctores y vamos con psicofármacos. Esta es la presentación habitual y lo importante es que efectivamente hoy nos asomemos en estos 25 minutos que tengo planeada la sesión de hoy a una psicofarmacología sabrosa, agradable, rica. Mi deseo es ese, que ustedes y que todos los que puedan ver después el video se acerquen de manera distinta a la psicofarmacología, sin sufrimiento, sin un exceso de datos para memorizar, sin un montón de posologías y de contraindicaciones y efectos secundarios que de pronto jamás van a ver en ningún paciente, porque son demasiado extraños. Y en cambio, sí aterrizando a la realidad clínica del día a día. Esa es la idea, que se puedan gozar este pequeño bocado, este postre de psicofarmacología. Hay unos principios básicos que efectivamente
quiero hacer hincapié en ellos. La psicoterapia es indispensable, es decir, todo tratamiento psiquiátrico debe tener psicoterapia. Inclusive me atrevería a decir que la psicoterapia es mucho más importante que la farmacoterapia. Es una realidad de la que se han olvidado muchos psiquiatras hoy en día y muchos médicos también. La psicoterapia es fundamental. La psicoterapia, el arte de conectar con la otra persona, de hacer un vínculo y de generar unos cambios a través de ese vínculo, de esa interacción paciente, psicoterapeuta, resulta ser fundamental, es lo más importante. Desde los casos de reacciones a estrés agudo, trastornos de adaptación, episodios depresivos leves, hasta enfermedades crónicas severas, como lo son el trastorno esquizoafectivo, las esquizofrenias, los trastornos afectivos bipolares. Siempre tiene que haber psicoterapia y de distintos formatos. Psicoterapia individual para el paciente, en aras de empoderarlo, tranquilizarlo, permitirle mayor introspección, permitirle un mayor autocuidado, abrirle las perspectivas de vida. Y en el caso específico de la psicoterapia formativa, evidentemente apuntarle a los objetivos de la psicoterapia formativa. La felicidad, la realización personal, la plenitud de la existencia, la reconexión con Dios, con lo sagrado, con lo trascendente, el adecuado logro de una personalidad bien formada, bien estructurada, armónica, ecualizada, la potenciación de todos los aspectos positivos, la transformación de la persona, el logro de una inteligencia emocional y de unas habilidades interpersonales cada vez mayores, la redefinición, la reconceptualización, la praxis filosófica, la reflexión que puede ser llevada al cambio genuino en la vida. Todo ello es lo que estamos buscando en la psicoterapia formativa. Y efectivamente también se debe hacer psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia y psicoterapia de grupo, porque también el novio, la novia, el esposo, la esposa pueden ser de gran ayuda, así como la familia nuclear, la familia extensa y hasta los compañeros de trabajo y los amigos y los vecinos pueden contribuir a que un paciente tenga mejor calidad de vida, tenga más felicidad, se sienta mejor consigo mismo y eso genera efectivamente mucha más armonía, mucha más serenidad. La medicación es apenas una de las herramientas terapéuticas, en eso también debo hacer hincapié. Cuando se nos enseña psicofarmacología a la manera tradicional, usualmente se nos dice, para la depresión utilice esto, como si fuera la panacea o lo único. Y la verdad es que la propia medicina basada en la evidencia ha puesto en entredicho esa creencia de que existe algún medicamento que sirva como panacea. Los metaanálisis más serios han demostrado que un medicamento solo no es tan eficaz. En cambio, cuando a la medicina, al medicamento, le añadimos psicoterapia, le añadimos un estilo de vida saludable, le añadimos actividad física y deportiva, le ponemos también una buena vida espiritual, también un entorno mucho más agradable, mucho más protector, mucho más adecuado. Si además trabajamos en la optimización de los aspectos adaptativos del paciente, si además de eso nos cercioramos de
unas buenas condiciones a nivel social, a nivel económico, a nivel político, vamos a ver cómo se dan unos cambios mucho más grandes. Insisto, la pastillita, la capsulita, el jarabe, son apenas una pequeña parte del tratamiento. El tratamiento psiquiátrico es muchísimo más que eso. Como vemos aquí, la buena vida religiosa, la actividad física y deportiva, el arte, la literatura, la realización de actividades lúdicas y culturales, el uso apropiado del tiempo libre, los voluntariados, la buena vida familiar y la sensación de plenitud y logro son mucho más poderosos, son mucho más potentes que cualquier medicamento. La vida plena es justamente el logro de aunar felicidad y realización personal, es mucho más importante que cualquier medicina. Fíjense que no hay ninguna pastilla o no hay ninguna combinación de pastillas que traiga plenitud de vida. Y la plenitud de vida se debe lograr efectivamente englobando los distintos aspectos de la persona. Por eso es importante evitar esa creencia tan difundida de que solamente la psiquiatría es el arte de formular psicofármacos. Eso en modo alguno puede ser. Los psicofármacos ayudan, es cierto, pero son apenas una partecita del tratamiento. El manejo farmacológico debe realizarse de común acuerdo con el paciente. Es decir, la postura autoritaria, dictatorial, el médico que formula el psicofármaco y ya está ya obsoleta y definitivamente no genera una buena adherencia al tratamiento. Si queremos que el paciente tenga una adecuada adherencia, si queremos que el paciente sí se tome los medicamentos a gusto, con esperanza, con optimismo, puntualmente, responsablemente, cumpliendo con los horarios, tenemos que sentarnos con ese paciente y explicarle, estas son las opciones farmacológicas, tal medicamento tiene estas virtudes, estas cualidades, de otro lado también presenta estos posibles efectos adversos, este otro medicamento nos ofrece estas otras características, puede haber de pronto un poco más de potencia, pero se nos aumentan los efectos secundarios, etcétera. Y ya, una vez dialogado, una vez establecida una verdadera alianza con el paciente, ¿sí? Se puede uno poner con tranquilidad a hacer una receta, hacer una fórmula, sabiendo que ese paciente va a tener una adherencia muchísimo mayor a que si simplemente le hubiéramos dado una orden. Recordemos siempre que el buen humor, las técnicas de relajación, las autoafirmaciones positivas, la musicoterapia y todo lo que contribuye al bienestar emocional, es decir, pilates, yoga, técnicas respiratorias, artes marciales como el tai chi o qigong, son también de gran ayuda. No solamente es psicoterapia, ya sabemos que la farmacoterapia es un pedacito pequeñito del tratamiento. Ya sabemos que hay que hacer modificaciones en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social. Pero además de todas esas medidas biopsicosociales, tenemos estos otros instrumentos que da tristeza que muchas veces se dejan de lado. El buen humor, sí, escuchar chistes, contar chistes, saberse reír, reírse hasta de uno mismo, de las cosas que suceden, disfrutar de unas buenas caricaturas, resulta fundamental. Hacer el ejercicio de reírse, sí que trae buena salud, y no solamente salud física, también salud mental.
Las técnicas de relajación, hay muchas. Desde las clásicas, imprescindibles, maravillosas, de los doctores Jacobson, Schultz, hasta las de finales del siglo pasado, como la atención plena o las nuevas técnicas de relajación, resultan fundamentales. Efectivamente, una persona relajada es una persona que va a estar mucho más sana mentalmente. Asimismo, las autoafirmaciones positivas. Cuando uno escucha frases, oraciones que son de motivación, que son de alegría, que efectivamente hacen referencia a que uno merece cosas buenas, se siente mucho mejor. La musicoterapia también. Hace todavía una década y media había gran dificultad porque no se tenía una evidencia clínica amplia de la eficacia de la musicoterapia. Ahora sí, ya hoy en día contamos con ella. Y es un hecho, efectivamente, científicamente comprobado. La musicoterapia funciona. La música, el lenguaje universal, resulta ser una labor terapéutica, bella. La música en realidad, como todo lo que es sublime, como todo lo que es de alta cultura, hace que seamos personas mucho más felices. Y fíjense, todo lo que contribuye al bienestar emocional. Y hay que tener en cuenta la individualidad de cada paciente. Hay pacientes que le dicen a uno, voy al gimnasio y me siento fantástico. Estoy allá en la trotadora o de pronto en la elíptica o haciendo algunos ejercicios de calistenia y me siento mucho mejor. Los problemas se van de repente. Hay quien prefiere irse de bicicleta, otros prefieren ir a caminar o a trotar, otros salen con la mascota, otros prefieren ir a tomar una buena fotografía, un atardecer bonito, un paisaje que es hermoso a la vista. Otras personas disfrutan viajando, conociendo nuevas culturas, indagando sobre la historia de distintas ciudades, distintos países. Hay quien le dice a uno, para mí lo máximo es poderme sentar en mi sillón favorito y leer. Ah, fantástico. Otros disfrutan jugando con la familia. Una partida de parqués, de bingo, de dominó. Otros disfrutan compartiendo un buen almuerzo. Otros gozan con una botella de vino, unos buenos quesos. Fíjense que tenemos que ser muy astutos para detectar qué cosas le dan al paciente bienestar emocional. Porque no todo el mundo quiere ir a un spa o no todo el mundo entiende el bienestar emocional como un confort, que es lo que nos vende por lo general nuestra época. Bienestar como sinónimo de opulencia o grandes cantidades de dinero invertidas en un spa o en un salón de belleza. No, hay personas que tienen maneras mucho más económicas, sencillas y accesibles de obtener placer. Entonces, fantástico. Dialoguemos con nuestros pacientes y encontremos qué es lo que les gusta a ellos. Vamos con los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Son maravillosos. ¿Qué producen básicamente? Pues que aumente la serotonina en el espacio sináptico y por ende podamos tener pues toda la acción benéfica de la serotonina, que no solamente tiene que ver con el tono afectivo, el tono emocional, no, también se ha visto que la serotonina tiene que ver con la motilidad gastrointestinal, con los ciclos de sueño y vigilia, con el que podamos tomar decisiones más tranquilamente, con el que no tengamos mal genio, mal carácter o impulsividad. Son también buenos ansiolíticos. Fíjense que
Por eso es también importante superar este concepto cerrado y mediocre de la gente que es profana en el tema, que cree que un medicamento es para una sola cosa. De hecho, a veces me sorprendo, si es cierto eso de que la ignorancia es atrevida. Los ignorantes son muy atrevidos. He escuchado pacientes que me dicen, doctor, el de la farmacia me preguntó que por qué me daba esto, si esto es un antiepiléptico. Por Dios, la ignorancia es atrevida. Un medicamento no sirve para una única cosa. Efectivamente, usted no tiene epilepsia, señora. Se le formuló ese medicamento buscando una mejor modulación de su afecto. O se le formuló ese medicamento a su hijo buscando ayudarle con su hipersexualidad. O se le buscó disminuir la impulsividad o la premura, la irritabilidad a su hermano con ese medicamento, y ninguno de ellos tiene epilepsia. Lo mismo. Pueden preguntarles a ustedes, ay, pero doctor, doctora, ¿por qué me formula sertralina si yo no tengo depresión? Y en la droguería me dijeron que eso era para la depresión, yo no soy deprimida. Ah, señora, esto también puede serle de mucha utilidad para la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, esas preocupaciones que no configuran como tal un trastorno de ansiedad, pero que sí le están quitando calidad de vida. No, no está deprimida. Ahí está el asunto. Entonces, ya como médicos podemos pensar más globalmente, más universalmente. Los ISRS tienen muchas utilidades. Sí, son antidepresivos, por supuesto, porque básicamente aumentan la disponibilidad de la serotonina en la brecha sináptica. Pero sí, efectivamente, personas con síndrome de intestino irritable, lo que se llamaba antaño síndrome de colon irritable, se ven muy beneficiados. Y es que, sorpresa, hay muchísimos más receptores serotoninérgicos en el tracto gastrointestinal que en el cerebro. Eso es muy interesante. Y claro que se usan como coadyuvantes en el manejo del dolor. Por supuesto que sirven para la fibromialgia. Claro que sirven para las personas que tengan también trastornos de ansiedad. De hecho, son lo ideal en cuanto al manejo farmacológico de los trastornos de ansiedad o de los trastornos mixtos depresivo-ansiosos. Los ISRS resultan también de gran utilidad para las personas que tienen descontrol de los impulsos. Merman la impulsividad. La gente que es demasiado arrebatada, que no se espera, que no se aguanta, le refiere a uno que con dosis muchas veces bajas de ISRS han logrado tener mucha más serenidad, mucho más sosiego. En el trastorno obsesivo compulsivo, los ISRS ayudan a disminuir las rumiaciones, a disminuir esa ansiedad que a veces puede ser tan desbordante. Los ISRS mejoran la agresividad, hacen que las personas que son muy explosivas o irritables o que andan muy malhumoradas sean efectivamente más amables, menos dispuestas a la pelea. Les merma la agresividad, es un hecho, funcionan también. Los ISRS inclusive son utilizados por los urólogos para el manejo farmacológico de la eyaculación precoz. Fíjense que es el uso inteligente de un efecto secundario, como aumentan el tiempo de tardanza en la eyaculación, como efectivamente retrasan la eyaculación,
Un buen urólogo con sagacidad puede mandar un ISRS. Y de nuevo, la ignorancia es atrevida y los ignorantes pueden decir, ah, pero tan raro, mire cómo le mandó eso si eso es lo que toma mi primo que tiene depresión. Y en realidad es por esa creencia errónea que tiene la gente que no sabe bien medicina, que no conoce bien la farmacología, que cree que una pepita es para un problema y no más. Y resulta que los medicamentos usados con inteligencia pueden ayudar en muchísimos escenarios. Ejemplos de ISRS. La fluoxetina, buena, bonita y barata, un clásico que no pasa de moda. Desde los años 80 existe. Muy segura, muy alto perfil de seguridad. De hecho, por eso se utiliza con tanta facilidad en niños también. Si hemos de usar un antidepresivo para un niño, para alguien en la pubertad o en la adolescencia, el medicamento ideal es la fluoxetina. Aprobado por la FDA en el uso en población pediátrica. No hay tanto riesgo de sobredosis. Hay personas que han intentado suicidarse con los ISRS y no lo logran. Es alto el techo de toxicidad y efectivamente son seguros, son fáciles de conseguir. Y otra ventaja es que muchas veces son intercambiables. Muchas veces alguien que esté en manejo con fluoxetina puede pasar a manejo con sertralina o a manejo con estalopram para optimizar la respuesta clínica. No hay ningún problema, no generan adicción, no generan dependencia, son ampliamente seguros. La fluoxetina viene en varias presentaciones, la podemos conseguir en tabletas, en cápsulas o en jarabe. El jarabe por lo general es de un sabor agradable, me lo han dicho muchos niños, muchos pacientes. Se produce con un sabor mentolado, rico, más o menos dulzón. Hay que saber que 5 centímetros cúbicos equivalen a 20 miligramos de fluoxetina. Una cucharada de 5 cc, 5 centímetros cúbicos, 5 mililitros. Es el equivalente a una cápsula o a una tableta de 20 miligramos. Las cápsulas, las tabletas, vienen de 20 miligramos por lo general. Uno empieza con una tableta después del desayuno por lo general. Si son pacientes olvidadizos o que se levanten tarde, uno les puede decir que en tal caso la pueden tomar después del almuerzo. Y después, según la respuesta clínica, uno puede quedarse con los 20 miligramos o puede ir aumentando. ¿Aumentando hasta dónde? Hasta 80 miligramos inclusive. Es decir, 4 tabletas al día. No hay ningún problema. Aunque por lo general es un medicamento que da mucho vigor y mucha energía, algunos pacientes podrán comentarles que les produce sueño. Es una rareza, es una minoría, pero efectivamente sí lo encuentra uno. Hay alrededor de un 8 o 10% de pacientes que sienten sueño con la fluoxetina. Para esos pacientes, entonces la indicación es que se tomen la fluoxetina en horas de la noche. No hay ningún problema con eso. Muy buena también como coadyuvante en personas con trastornos de la conducta alimentaria, personas con bulimia o con obesidad. Parece que la fluoxetina y en general los ISRS ayudan a tener más sensación de llenura, satisfacción, como que esa sensación maluca de hambre acuciosa se va con la fluoxetina. La sertralina, maravillosa también. Viene en tabletas por lo general de 50 miligramos. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta los 200 miligramos.
con toda tranquilidad. ¿Cómo se empieza? Por lo general, un cuartico de tableta o media tableta los primeros días para que el cuerpo vaya tolerando apropiadamente la llegada de ese fármaco. Y después se va subiendo. O podemos empezar con una tableta, es decir, 50 miligramos al día, y después ir subiendo y buscar efectivamente ir haciendo una subida escalonada. ¿Vale? La sertralina también, muy buen antidepresivo, excelente ansiolítico, excelente para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo, buen coadyuvante en el manejo del dolor, buen coadyuvante en el manejo de la fibromialgia, maravilloso también para el síndrome de intestino irritable, maravilloso también para la eyaculación precoz, de utilidad cuando una persona está en un tratamiento para adelgazar y vemos que tiene atracones o que tiene una sintomatología depresiva leve asociada a la alta ingesta de calorías. Usémosla sin problema. En Europa se usa mucho el citalopram, en América se usa más el escitalopram. Se trata de dos moléculas hermanas. Otro ISDS muy bueno. Se empieza por lo general con 5 miligramos y se va subiendo. 5, 10, 15, 20, hasta 40 miligramos de citalopram. He tenido que necesitar en algunas personas que son sumamente ansiosas y es bastante bueno. Seguro, tiene un muy buen perfil de seguridad. No hay mayores interacciones del citalopram o del estalopram, salvo con algunos anticoagulantes. Y tampoco es que sea tan grave, simplemente aumenta los tiempos de coagulación. Por eso es importante un manejo concienzudo y en equipo con el internista o con el cardiólogo que estén manejando a ese paciente anticoagulado. Y he visto que también funciona mucho para disminuir la irritabilidad y para promover lo que se llama el don de gentes, la amabilidad. Las personas sí se hacen mucho más risueñas, menos conflictivas, menos dispuestas a la pelea cuando toman estos medicamentos. La paroxetina también es sumamente útil. Muchos trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad fóbica, trastornos de ansiedad no especificados, trastornos mixtos de depresión y ansiedad mejoran con la paroxetina y con otros ISDS. Es bueno saber eso. Esa persona que le comenta a uno que nunca ha estado deprimida en realidad, pero que se siente insegura o que siente como que no tiene todo el vigor a lo largo del día. O esa gente que le comenta a uno que se ha sentido triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días y los meses, durante hace más de 2 años. Fíjense, la distimia también responde bien a la paroxetina y a los otros inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Colon irritable o síndrome de intestino irritable también. Dolor crónico, sí. Fibromialgia, sí. Es importante saber que los ISDS no empiezan a actuar a la primera. Hay que darles un margen de 3 a 4 semanas para que ya muestren su máximo poder. Y se necesita una buena adherencia porque se deben tomar todos los días, día tras día. Los duales
que son inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, es la misma noradrenalina, son la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. Formidables como antidepresivos, sí, formidables. Como ansiolíticos también. Para el manejo de trastornos mixtos de ansiedad y depresión, sí, claro. Para el manejo de los trastornos de la personalidad, sobre todo los del clúster B o los del clúster C. En aquellos del clúster B disminuyen mucho la impulsividad. En aquellos del clúster C disminuyen tremendamente la ansiedad social, la inhibición social. Muy seguros también. Y también son económicos como los anteriores. En algún tiempo estuvo muy cara la desvenlafaxina, pero ya han logrado disminuirla, gracias a Dios. Tanto venlafaxina como desvenlafaxina han demostrado ser tremendamente útiles en mujeres jóvenes. La desvenlafaxina también se ha utilizado para cuando hay algunas depresiones muy inhibidas o cuando hay disforia, inclusive en el terreno del síndrome disfórico premenstrual. La duloxetina, me han comentado muchísimos médicos no psiquiatras, que es tremendamente útil para el manejo del dolor crónico, de algunos dolores neuropáticos, de casi todas las mialgias. Tampoco producen adicción y tampoco producen dependencia. La mirtazapina es un medicamento único, es un potenciador selectivo de serotonina y noradrenalina, es un NASA en términos de sus siglas en inglés. La mirtazapina efectivamente es muy buen antidepresivo, también es un excelente ansiolítico. Se puede utilizar en trastornos depresivos y ansiosos mixtos. Curiosamente, es orexígeno, hace que la gente coma más, tenga más apetito. Por eso no se extrañen si se manda en el contexto del tratamiento de una anorexia. Muchos pediatras, muchos internistas, muchos médicos nutriólogos usan la mirtazapina efectivamente para combatir la anorexia. Buen medicamento. No produce adicción, no produce dependencia. Es frecuente que genere algún tipo de somnolencia, por eso se recomienda usar la mirtazapina ya cayendo la tarde, entrada la noche o antes de dormir. La trazodona es otro medicamento bien particular. Es al mismo tiempo inhibidor de recaptación de serotonina, pero pues es también antagonista del receptor 5-THC, serotoninérgico en el cerebro. Esta trazodona, fíjense que como antidepresivo se debe usar a dosis de por lo menos 200 miligramos al día, pero resulta ser de tremenda utilidad para el médico familiar, para el médico general, para el médico que es geriatra, para el neurólogo, porque ayuda mucho con los problemas de sueño. Es de gran utilidad para ayudar al paciente a conciliar el sueño. Recuerden que si se trata de un paciente efectivamente polimedicado, muy anciano, con una baja dosis de depuración, una baja tasa de depuración de creatinina, una función renal que ya está más o menos fallando,
pues podemos usar dosis bien bajas. A veces un cuartico, media tableta de trazodona es suficiente para que un paciente renal crónico, ancianito, se sienta mucho mejor o duerma más a gusto. Ahora, si es alguien corpulento, fuerte, de más de 80 kilos de peso, ¿sí? Podemos usar con facilidad 3 o hasta 4 tabletas de trazodona. En Colombia viene en presentación de 50 miligramos. Y esa tabletica, como les digo, muchas veces viene ranurada, porque a la gente le basta con media pastilla, con 25 miligramos, muchas veces, para poder conciliar el sueño. Los antidepresivos tricíclicos, viejos de antaño, fueron los primeros antidepresivos que aparecieron. Siguen siendo los más poderosos, los más potentes. Ahora, ¿por qué se usan cada vez menos? Pues porque efectivamente preferimos medicamentos como los ISDS o como los NASA. Son finalmente mucho más seguros y tienen menos efectos secundarios, muchas menos interacciones medicamentosas y pues, obviamente muchos menos eventos adversos. Pero de todas maneras se usan. ¿Cuándo? Cuando el episodio depresivo es moderado a grave, o cuando nos encontramos con depresión psicótica. Siguen siendo el gold standard, el patrón de oro, para algunos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo. También ayudan mucho en aquellos pacientes que tienen síndrome de miembro fantasma, tras haber sido amputados. Sirve muchísimo en el dolor neuropático. He visto que muchos pacientes con lumbalgias, con lumbagos crónicos, se benefician de ellos. Fíjense, hay tantos escenarios. Lo importante que es sí estar efectivamente monitoreando a ese paciente. Recordemos que los tricíclicos producen hipotensión ortostática, a veces retención urinaria aguda, a veces algunas arritmias, sobre todo bradiarritmias a nivel cardíaco. Por eso es importante trabajar de la mano con un buen médico general, un buen médico familiar, un buen médico internista o médico cardiólogo. Por eso es importante estar pidiendo cada cierto tiempo electrocardiograma, ecocardiograma, estar monitoreando las cifras de presión arterial. Y si todo esto está bien, podemos usarlos sin problema. Antaño se decía que había que tener mucho cuidado con los viejitos, pero he visto muchos pacientes viejitos, diabéticos, con amputaciones, a quienes se les puede tratar exitosamente el síndrome de miembro fantasma con antidepresivos tricíclicos, obviamente manejados con mucha inteligencia, a dosis bajas. Los moduladores del afecto hacen que la persona efectivamente esté más eutímica. Recordemos las raíces griegas que hacen parte de la farmacopea y de la medicina en general. Eu, bueno, timos, ánimo, afecto. Ellos son eutimizantes, son moduladores del afecto. Por eso los vemos efectivamente en el tratamiento de los trastornos afectivos bipolares, de los trastornos del espectro bipolar, por supuesto. Pero no solamente están para ello. Muchas veces son buenos coadyuvantes de los antidepresivos en depresiones que son refractarias o clínicamente difíciles, depresiones resistentes. Yo he visto cómo
al combinarle a un ISRS 1 o 2 tabletas de litio, el paciente puede avanzar tremendamente. Sirven también como anticonvulsivantes, por supuesto. Claro. Si una persona es bipolar y además epiléptica, bienvenido sea el manejo con ácido valproico o con lamotrigina. También sirven cuando hay neuralgias del trigémino, cuando hay otro tipo de dolores neuropáticos. He visto que resultan de mucha utilidad para disminuir el deseo sexual en la gente que tiene adicción al sexo, adicción a la pornografía, o que tiene alguna parafilia, que fue el tema que vimos la sesión anterior. ¿El manejo de la parafilia es medicamentoso? No, nunca. El manejo de las parafilias es psicoterapéutico, pero muchas veces el paciente necesita un poco de ayuda y efectivamente el ácido valproico hace que no sea tan impulsivo, que no tenga tantas recaídas. A veces se pueden usar en dosis bajas como coadyuvantes para el buen dormir. Insisto, no existe una panacea, no hay un medicamento que haga bien todo o que cubra bien todas las cosas. A veces, algunos pacientes necesitan, además de una dosis de trazodona con unas goticas de leomepromacina, de pronto un poquitín de ácido valproico o de carbamazepina, y le cuentan después a uno, sí, efectivamente, dormí bien, dormí descansada, me sentí relajada, estuve muy bien, doctor. El litio viene en presentación de tabletas de 300 miligramos. Cuando se trata de trastornos afectivos bipolares o trastornos esquizoafectivos, se pueden dar varias tabletas de litio al día. Pero en otros escenarios, por ejemplo, como coadyuvantes de algunas depresiones o para ayudar a controlar mejor los impulsos, las dosis pueden ser mucho más bajas. ¿Cómo prevenimos la intoxicación con litio? Haciendo litemias seriadas, consecutivas. Medir litio en sangre. Lo ideal es que esté siempre entre 0,5 y 1,2. Ahora, ¿cómo detectamos la intoxicación por litio? La persona hace fiebre, muestra astenia, hipodinamia o adinamia, se queja mucho de sequedad en la boca. Y empezamos a ver también somnolencia excesiva, mareos, puede haber inclusive lipotimias. Y he visto a veces casos de intoxicación con litio que llegan a dar síndromes confusionales, pero pues por lo general se usa a dosis bajas. Litio, carbonato de litio. Ácido valproico, ya les he mencionado, maravilloso para los bipolares, esquizoafectivos, algunas esquizofrenias también. Pacientes con trastornos del sueño muy marcados, pacientes a los que se les quiere ayudar a comer o ayudar a aumentar el peso. La lamotrigina es el más joven de ellos, combina muy bien con los antipsicóticos. Entonces sí, ellos son los moduladores del afecto. Que se usan también para la epilepsia, sí, claro, también. Los antipsicóticos típicos. Tenemos entonces a estos viejos antipsicóticos, fíjense. Algunos de ellos ya no están disponibles en el mercado, como la trifluoperacina o la flufenacina, pero son excelentes. En otros países aún se consiguen. Y aquí, en Colombia,
Tenemos haloperidol en ampollas, en tabletas, en gotas. Leomepromacina en tabletas o en gotas. Me acuerdo de una profesora, la doctora María del Rosario Molina, que decía que el haloperidol era la mano de Dios en un frasquito. Ella era del Valle y hablaba así. Y tenía razón, ¿sí? Efectivamente el haloperidol es muy útil, tremendamente útil. No solamente para las esquizofrenias, porque de hecho siempre hay personas ignorantes que meten la pata ahí. Ay, ¿por qué le mandaron esto a su mamá si ya no tiene esquizofrenia? Oh, a dosis bajas pueden servir inclusive como antieméticos. A dosis bajas son tremendamente útiles también para el manejo de la conducta en algunos pacientes con demencia. Pero este que está aquí es Tommy. Aquí lo pueden ir saludando, la pequeña fiera. El haloperidol viene en tabletas, efectivamente, para el manejo de la esquizofrenia. Un paciente con esquizofrenia puede requerir a veces de la toma de 5, 10, 15, incluso 20 miligramos al día de haloperidol. Pero vemos que en otros escenarios, por ejemplo, escenarios de síndrome mental orgánico, de delirium, basta con 0,5 o 1 miligramo en la noche para que el paciente se encuentre bien. Pacientes con problemas conductuales por demencia, efectivamente sí, mejoran enormemente con el uso de haloperidol a dosis bajitas. Otra ventaja del haloperidol es que no tiene sabor, no tiene color. Entonces, muchos pacientes que son de por sí paranoides o que tienen un delirio, un trastorno delirante paranoide o una esquizofrenia paranoide, son muy renuentes a tomar otra medicina. Son francamente reluctantes a tomar algún tipo de medicación. Pueden imaginar que los van a envenenar, que les van a hacer algún daño. El haloperidol en gotas no tiene sabor, no tiene color. Entonces se puede poner, y no solamente en líquidos, ¿no? También en las comidas, en los sólidos, sin problema. Y ese paciente que de otro modo sufriría mucho y estaría muy angustiado, poco a poco va saliendo del delirio, va saliendo del sufrimiento que causa una esquizofrenia en crisis, o va haciéndose menos paranoide en su funcionamiento si se trata de un paciente con una demencia avanzada, con una dosis baja de haloperidol. Las gotas también sirven efectivamente para el manejo del delirium. Recordemos que es distinto delirio, trastorno delirante, a delirium, síndrome mental orgánico. Si tenemos inclusive la posibilidad de una unidad de cuidado crítico, una unidad de cuidado intensivo, podemos usar el haloperidol intravenoso sin problema. Se ha temido mucho la torcida de puntas, otro tipo de arritmias, pero en una UCI no hay problema. Fíjense que muchos intensivistas usan haloperidol, pues bien intravenosa, y no es que los pacientes tengan esquizofrenia. Resulta de gran utilidad para cualquier tipo de agitación, ¿sí?, o de delirium. El paciente que a veces se mete en problemas porque se arranca la sonda, se descanaliza constantemente, ¿sí?, evoluciona de manera muy favorable cuando se le inicia haloperidol. Insisto, a dosis bajas. Algunas personas dicen, bueno, pero el haloperidol no puede producir a largo plazo disquinesias tardías. Sí, es cierto, por eso
ha ido perdiendo terreno frente a los antipsicóticos atípicos. Pero si la persona no tiene en el momento posibilidad de conseguir algún antidepresivo, antipsicótico atípico, porque resulta muy costoso, porque no está disponible en una vereda, en una locación muy rural, entonces puede combinarse haloperidol con viperideno para que no se produzcan ni distonías ni disquinesias agudas y también para prevenir a largo plazo disquinesias tardías. El haloperidol, como les decía, también se usa como antiemético. Es seguro, fácil. Si alguna vez llega un paciente agitado, agresivo a urgencias y no tenemos la certeza de poderle dar midazolam intramuscular porque el paciente llega borracho o la familia o la policía refiere que ha estado embriagándose, que ha estado ingiriendo licor, entonces no vamos a usar una benzodiazepina, descartamos el midazolam. Podemos usar con tranquilidad el haloperidol. Ampollas de 5 miligramos, facilito, intramuscular. Antaño se hablaba de una haloperidolización rápida. Eso ya está descartado porque se asocia mucho a distonías agudas. Definitivamente en medicina muy pocas cosas se hacen rápido. Lo mejor es ir despacio, poco a poco. A veces con menos dosis se logran los mismos efectos. La leomepromacina. Fíjense cómo es de útil que, aunque ya casi no se le usa como un antipsicótico, porque requiere más altas dosis para ello, se usa en su presentación en gotas para muchos pacientes con insomnio, distintos tipos de insomnio, sobre todo el insomnio de reconciliación, ese paciente que se despierta en la madrugada y que no lo logra. 2, 3, 4 goticas de leomepromacina y el paciente va a dormir muchísimo mejor, estar mucho más apropiado. La leomepromacina también he visto que resulta de mucha utilidad en pacientes con adicciones, sobre todo en esas fases agudas de desintoxicación. Que los pacientes le dicen a uno, doctor, ayúdeme, ayúdeme porque no me quiero ir de aquí, sé que necesito esta desintoxicación, pero estoy que pido el alta voluntaria, estoy que me escapo, estoy que salto la tapia. Leomepromacina, en gotas de nuevo. Más dosis, ¿sí? Pueden tomarse, yo he visto hasta 10, 15 o 20 gotas cada 6 horas, cada 8 horas. Sí, les funciona bien. Estos otros antipsicóticos, lastimosamente, ya no están. Lástima, la clopromacina, excelente, pero todavía se consiguen en otros países. Es bueno que los conozcan bien porque si no tenemos a mano el haloperidol, nos pueden sacar de un apuro con un paciente que esté con un trastorno psicótico agudo. Que de nuevo, insisto, no siempre es esquizofrenia. A veces pueden ser pacientes con un episodio maníaco con síntomas psicóticos. A veces pueden ser pacientes que están bajo el efecto de una droga, están intoxicados por un psicotóxico o que están agresivos y agitados en un estado de embriaguez. Ahí, cuando no podamos usar benzodiazepinas, están justamente los antipsicóticos típicos, con toda tranquilidad. Los antipsicóticos atípicos que han ido apareciendo a granel desde los años 90 del siglo pasado, muy buenos,
efectivamente tienen menos efectos secundarios. Bien, hay que ser muy cauteloso con eso. Por lo general, los visitadores médicos o algunos textos le hacen mucho bombo a los antipsicóticos atípicos y no son inocuos. Se sabe, por ejemplo, que el primero, la risperidona, puede presentar la misma frecuencia de extrapiramidalismo, de distonías en algunos pacientes. Entonces hay que saber que se equipara al haloperidol en términos de extrapiramidalismo. La olanzapina también tiene sus efectos secundarios. Aumenta el apetito, aumenta el peso. Hay que saber eso. Efectivamente, en un paciente con diabetes o con síndrome metabólico, no es lo más apropiado que usemos la olanzapina. Prefiramos usar otros antipsicóticos atípicos. La clozapina, de aquí abajo. Interesantemente, en muchos textos se habla de la famosa agranulocitosis como efecto secundario. Sin embargo, en Colombia, desde 1997 se utiliza de forma muy masiva, hay que decirlo, y jamás he visto un caso de agranulocitosis por clozapina. Entonces, sí, hay que tener en cuenta ese efecto secundario siempre. Se debe solicitar un cuadro hemático con regularidad, idealmente cada semana el primer mes y después mensualmente el primer año y después trimestralmente en todo paciente que esté en tratamiento con clozapina, pero no es tanto el problema como la gente puede creer o puede temer tras consultar un vademecum. El aripiprazol, excelente, sobre todo para aquellos pacientes que le comentan a uno que se quedan muy dormidos con la clozapina o con la olanzapina. La paliperidona, formidable también para, curiosamente, manejo del dolor, he visto que funciona. Amisulpirida, aquellos pacientes que hacen con facilidad extrapiramidalismos, con risperidona, por ejemplo, o con haloperidol, podemos darla sin problema. La quetiapina es maravillosa, a mí me encanta, se deja usar muy bien en ancianos. Empezamos con dosis bajas, a veces un cuartico de tableta de 25 miligramos. Un cuarto de 25 miligramos, fíjense, o media tableta de 25 miligramos. Debe ser muy buena y suficiente. La quetiapina es también un buen modulador del afecto. Yo he visto que la quetiapina funciona muy bien en pacientes con trastornos esquizoafectivos, con trastornos afectivos bipolares. Gran utilidad. También en pacientes que no tienen ningún tipo de esquizofrenia ni de trastorno esquizoafectivo, pero que tienen insomnio y no han tolerado la leomepromacina ni la trazodona. E inclusive he visto que también se puede combinar trazodona, leomepromacina y un toquecito de quetiapina en casos de insomnio grave. Y el paciente sale avante, logra tener un éxito. Finalizamos con las benzodiazepinas, de las que quiero insistir, solamente vamos a usarlas en caso indispensable, porque estas sí generan dependencia y adicción. Todos los demás medicamentos son completamente seguros en ese sentido. Las benzodiazepinas sí generan adicción y dependencia. Inclusive durante un tiempo, en los años 1990, se decía, no, pero el Zolpidem, la Zopiclona, la Esopiclona, no.
ya se sabe que son igual de adictivos, que generan la misma dependencia. He visto pacientes que pueden tomarse hasta 40 sopiclonas en una noche y no logran quedarse dormidos. He visto pacientes que se toman dosis preocupantes de Zolpidem, 40, 50. Una vez conocí una que se toma 65, 70 tabletas de Zolpidem al día. Hay que saber eso. A veces tratan de meterle a uno gato por liebre. Obviamente el visitador médico no lo hace de mala fe. Así también le han enseñado a él. Y obviamente los textos de medicina que están en las bibliotecas están desactualizados. Si un texto de farmacología es de 1998, inclusive de 2000 o 2004, va a aparecer que el Zolpidem, la Zopiclona o la Esopiclona, como son medicamentos que no actúan per se en receptores benzodiazepínicos, entonces no van a producir supuestamente dependencia, pero ya se sabe que sí, que producen dependencia. Por eso ni los menciono aquí. Y estos sí los pongo aquí porque fíjense que hay un uso en el que pueden salvarnos muchas veces. Pacientes con epilepsias difíciles, epilepsias de difícil manejo. Fíjense cómo, así como hay anticonvulsivantes que nos sirven como eutimizantes, aquí tenemos unos hipnóticos que nos sirven como anticonvulsivantes. Algunos pacientes con epilepsia de difícil manejo requieren también que les formulemos clonazepam. Cuando hay delirium tremens, el que se asocia justamente al alcohol, resulta fundamental el lorazepam para que no nos vaya a convulsionar ese paciente. Si tenemos certeza y claridad de que el paciente no ha ingerido alcohol, podemos usar el midazolam en caso de agitación en un servicio de urgencias. Algunos pacientes que definitivamente tienen pánico a subirse a un avión, obviamente el manejo es con psicoterapia. Hay que hacer una desensibilización progresiva, pero si no tenemos aún el tiempo, si les toca hacer un viaje de aquí a mañana, podemos usar una benzodiazepina de acción rápida o ultra rápida, sin problema. Eso es, queridos doctores, fíjense que si hay una psicofarmacología agradable, si hay una psicofarmacología sabrosa, lo que lastimosamente no nos dieron en pregrado ni en posgrado, sí se puede obtener. Hay una manera más amable de ver a los psicofármacos y en general a todos los fármacos, y es así, haciendo una correlación clara con la clínica. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y vamos a ver si aparece alguna pregunta. Voy a poner aquí, dejar de compartir. Listo. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, doctora. Gracias a la doctora Mejía también, la doctora Murillo y a todos los que después puedan ver este video. De nuevo, muchas gracias a la doctora Tavares, médica de bienestar universitario de la Universidad del Quindío, que efectivamente de forma muy generosa está organizando estos encuentros para educar a la comunidad uniquindiana. Muy amables, que estén muy bien. Dios los guarde. Hasta luego. Muchas gracias.